Palabra muy importante, tenemos el gran gusto de saludar al secretario general de UPCN, los trabajadores estatales, Andrés Rodríguez. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Cómo anda? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien, Andrés, muy bien. Bueno, en principio, antes que nada, tema específico del gremio. El gobierno se planta en 12%, con una inflación que puede llegar al 30%. ¿Es posible eso? Sí, es posible, lamentablemente sí. Eso fue la propuesta que hizo en el día de ayer en la reunión oficial de la paritaria. Así que, por supuesto, nosotros totalmente lo rechazamos por insuficiente. Además, realmente, más allá de la pauta salarial, también hay otros elementos que el gobierno no quiere no desea discutir, como por ejemplo nosotros le hemos antepuesto que es muy importante en esta etapa terminar con los recortes que hay en el Estado, que en las plantas transitorias, que en diferentes organismos generan realmente zozobra y generan para la gente que es perjudicada prácticamente lo condenan al desempleo. Entonces son elementos que también los hemos incorporado como temas de discusión y todavía no hemos encontrado el eco oportuno. Así que por todo ello hemos rechazado esta oferta. Y bueno, hemos pasado un cuarto intermedio la semana que viene, el gobierno prometió analizar y ver qué respuesta nos da, pero de no ser una respuesta más o menos lógica, con cierto equilibrio, nos veremos obligados a tomar medidas de acción. Pero, Andrés, usted que tiene tantos años de experiencia y hemos hablado tantas veces, ¿cómo es tan absurda qué es un laboratorio? Esto es la demostración para el Fondo Monetario, es marcar territorio. La verdad que no se encuentra mucha explicación, porque suena a burla, o sea, bueno, podemos acercar, dibujar, cerramos en el 15, pero damos un bono, bonificaciones, no digan nada, quedamos en el 20, es lo lógico. Ahora, 12%, la verdad, no se entiende qué hay atrás de esto. Bueno, es eso, ¿no? Yo creo que no lo vemos solamente en este caso particular. Nosotros desde la CGT y desde otros sectores comunitarios le están diciendo al gobierno claramente que es muy importante, más allá que sabemos la emergencia, sabemos la situación difícil que se está atravesando, tanto por errores locales como por el cimbronazo internacional, pero si bien hay que, por supuesto, las variables económicas son importantes de contenerlas, también hay que mirar mucho el costado social de la Argentina, que viene desde hace bastante tiempo con una situación bastante difícil, sobre todo en sectores muy humildes, sobre todo en el sector del trabajo. Esto parece que el gobierno no lo toma en cuenta o no busca realmente una política adecuada como para que esa contención sea efectiva. Así que, bueno, esta es una más en todo caso. Y Andrés, ¿se cierne verdaderamente en el marco de la modernización de que habló Andrés Ibarra esa amenaza de unos 30.000 despidos en el Estado Nacional? Bueno, hasta ahora, por supuesto, esa cifra no ha sido para nada alcanzada, pero sí nos preocupa que constantemente se estén recortando. Y lo que pasó, sobre todo ahora no tanto, pero en el primer tiempo de gobiernos, año y medio de gobierno actual, se echó a mucha gente, se recortó contratos y por la puerta de atrás entraron otras personas con sueldos mucho más altos. Entonces no tiene sentido. Si la situación es realmente, supuestamente, de sobredimensión del Estado, ¿por qué se hace ingresar a gente del gobierno, vuelvo a insistir, con sueldos más elevados? Esto sucedió durante todo el 2016 y gran parte del 2017. Recién hacia el fin del año pasado se comenzó a cortar esta situación, pero ya está hecha. O sea, se confirma eso que muchos nos enteramos de que, bueno, estaban los ñoquis de la Cámpora que ganaban 25.000 pesos, que esto y que el otro, y uno escucha en determinadas dependencias, echaron a los 30 de la Cámpora y trajeron 100 de Cambiemos o del PRO que ganaban 80.000. ¿Esto es así? ¿Fue así esto? Yo no sé a qué grupos pertenecían, pero que en cuanto a valores, sí, entraron gente durante este gobierno con sueldos bastante más elevados que los normales o los promediales de la administración central. Bien, bueno, yendo ya a temas más generales, Andrés, lo invito, ayer hablé con Pablo Moyano, me dijo que el 22 de agosto se van a postular él y Sergio Palazzo, y me dijo esto, lo invito a escucharlo a ver qué le parece lo que dijo. ¿Crees que van a aceptar, por ejemplo, que la CTA se integre, los movimientos sociales, eso está previsto? Bueno, yo he hablado, tenemos buena relación con las dos CTA, con los movimientos sociales. Ese es un proyecto que lo había encarado el compañero de mí, de incorporar a los movimientos sociales. Creo que no
no tuvo mayoría en el Consejo Directivo, y el compromiso de los compañeros de la CTA sería histórico, ¿no? O sea, se han comprometido con quien te habla, con Palazzo, desde que en caso de tener una CGT que se ponga al frente de los reclamos, volverían después de casi 30 años, tanto la CTA, tanto los compañeros estatales, los maestros, bueno, y una gran cantidad de gremios que están en esas centrales. Eso sería una CGT importantísima, ¿no? Con los compañeros que se retiraron, y con la incorporación de movimientos sociales sería un interés histórico. Bien, ahí está. ¿Qué opina Andrés de esto? No, hay diferencias en el seno del Consejo Directivo, le explico por qué, Sí. y incluso hasta son diferentes justamente a la inversa de lo que dice el compañero Pablo, porque los movimientos sociales, en realidad, algunos de nosotros aceptamos, no la incorporación plena tal vez como un gremio CGTista, pero sí de alguna manera coordinar con ellos acciones comunes y que ellos tengan una participación dentro de la CGT, que tendríamos que ver de qué manera, porque los movimientos sociales no disputan el modelo sindical y representan a compañeras y compañeros que están en una situación de marginación, pero son trabajadores. Entonces, al contrario, los movimientos sociales, muchos dirigentes estamos proclives a ver de qué manera se pueden aceptar dentro del seno de la CGT. En cambio, la CTA han rechazado el modelo sindical. O sea, el modelo sindical que hoy representa la CGT, que es mayoritario dentro del contexto de las organizaciones sindicales, están en las antípodas. Por lo tanto, si no modifican esa tesitura, es imposible reincorporarlos. Pero a ver si entiendo. ¿Es un tema jurídico, normativo o un tema ideológico? No, es un tema profundamente político. Es decir, ellos buscan vulnerar el modelo sindical con una horizontalidad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de realidad, y por otro lado dicen que incorporar hasta las gremios de simple inscripción o agrupaciones gremiales, esto es imposible dentro de lo que es la lógica de la CGT. ¿Cómo serían los metrodelegados, por ejemplo? Ellos están en disputa con un gremio confederado como es la UTA, hasta que no se resuelva eso, indudablemente es imposible considerarlos. Y entonces hay que colegir, Andrés, que si Palazzo y Moyano en disputa interna, lógica, el 22 de agosto, ellos sí plantean esta unidad, ¿puede haber una fractura en la CGT? Esperemos que no, esperemos que las realidades nos lleven al contrario, fortalecer la CGT, pero dentro de que es la lógica de su estatuto, de sus normativas y del espíritu mayoritario de los gremios que lo conformamos, porque además no lo deciden dos compañeros solos. No. Esto debe decidirlo el conjunto del movimiento sindical debidamente acreditado y confederado dentro de un congreso, no es una cuestión personal. ¿Qué son unos 2.000 congresales más o menos que hay que juntar? Más o menos son un poco el promedio de congresales que a veces han tenido los congresos normalizadores, están en el orden de los 1.800. Sí, 1.800, sí. ¿Y cree que se van a juntar el 22 de agosto? ¿Está el clima para eso? Esperemos que sí, por lo menos de aquellos compañeros que en la última oportunidad no ingresaron y no participaron del Congreso Normalizador, el llamado agrupamiento del MASA, algún sector que hoy está conformado como 62 organizaciones. Bueno, todos estos grupos quieren ahora participar, en lo cual nos parece muy importante, porque son gremios confederados y, por supuesto, aumentarían la fuerza de la CGT. Bien, un sindicalista como usted, tan influyente, con tanta historia, ¿con quién está? ¿Con la corriente de Palazzo y Moyano o con la de Smith, Daer? ¿Para dónde estaría usted o usted mismo postulándose? Mire, no, yo creo que es muy prematuro por ahora hablar todavía. Usted sabe que los congresos nuestros, a pesar de que las fechas están cerca, siempre la parte de elección de autoridades o los principales miembros que van a componer el cuerpo directivo se deja hasta último momento. Creo que primero tenemos que resolver un programa importante que anuncie la CGT, y después también la forma que le vamos a dar a la conducción. Tampoco está resuelto esto de llevar a un unicato o continuar con un cuerpo colegiado de frente. Son temas que lo tenemos que dirimir, y una vez hecho esto, ahí surgirán entonces las posibles candidaturas, si es que hay más de una, y bueno, y después tendrá el Congreso que elegir democráticamente como corresponde. Sí, Juan Carlos Smith, creo que en La Nación o en Clarín el fin de semana, dijo una frase que estaba muy buena. Dijo, la CGT debe hacer lo que debe, no lo que puede.
y en ese sentido dio una autocrítica, y quiero saber si Andrés la comparte, Andrés Rodríguez. ¿Usted cree que estuvieron a las alturas de las circunstancias como CGT en estos últimos tiempos donde hubo tanto embate contra el trabajo, contra las paritarias? Mire, la CGT es un cuerpo institucional, indudablemente se constituyó con mucha fuerza en aquel 2016, tuvo momentos importantes de orientación en materia laboral y social, tanto en la negociación que establó con el actual gobierno como incluso en la confrontación. Hubo, hay que reconocerlo, una situación crítica hacia fin de año con el tratamiento del régimen previsional que no fue hecho con nosotros, sino con los gobernadores por el pacto fiscal, y eso originó una crisis que dispersó a la CGT a principios de este año. Felizmente no se cortaron los puentes, se volvió a retomar la organicidad del movimiento sindical y se decidió de común acuerdo, justamente por este agotamiento y por esta crisis, volver a elegir una conducción en un Congreso normalizador. Creo que es una salida madura y reconociendo incluso, como decimos, como dice el compañero Smith, una autocrítica en por qué sucedieron estas cuestiones y cómo se tienen que enmendar, que es a partir de un Congreso. Entonces, esto es un camino realmente positivo, no lo veo de toda crisis se puede salir de dos formas, hundiéndose en la crisis o creciendo, de esto se trata. Ante los escenarios que se vienen, Andrés, ¿le preocupa lo que insinuó ayer el presidente y se habla ya en bambalinas de que podría haber intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna? Y eso creo que es un elemento que lo han lanzado del Poder Ejecutivo para ver si distraen la atención. Hay cuestiones mucho más acuciantes. La dramaticidad social, la situación de pérdida de poder adquisitivo permanente por los aumentos de precios, la realidad de aumento tarifario en forma tan abrupta, bueno, todo esto es más preocupante hoy que discernir si las Fuerzas Armadas tienen que entrar en materia de seguridad. Creo que hay elementos mucho más delicados que tendríamos que preocuparnos entre todos de ver cómo se contienen y cómo se encausan. UPCN, la última, se está en estado de alerta y movilización. Si no hay salida a este 12% que ha propuesto el gobierno, ¿puede haber paro directamente? Y puede haber medida de fuerza, exactamente. Lo evaluaremos una vez agotadas las instancias de diálogo en el seno de la paritaria, y si no dan un resultado positivo, evaluaremos qué medidas tomar. Andrés, como siempre, un placer. Le mando un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. El secretario general de UPCN, el histórico Andrés Rodríguez, dando definiciones muy, muy importantes. Primero, puede haber paro de trabajadores estatales.